A principios del siglo XX, Guadalajara ya tenía una cierta prosperidad. Durante la Pax Porfiriana había logrado afianzarse como el centro comercial que era y ahora sigue siendo, y tenía ya un crecimiento muy notable en respecto a la escala que a lo largo de los siglos se había ido observando su crecimiento. Ha vencido muy lento, sin embargo, a principios del siglo XX ya marcaron otro paradigma en el crecimiento de la mancha urbana. Hemos hablado acerca del confín poniente de Guadalajara, que era el convento del Carmen, en donde remataba la ciudad, y existía pues el propio convento y además las huertas hacia el poniente. Esta orden religiosa, sin embargo, el crecimiento actual de la ciudad ya empezó a brincar al convento del Carmen y a extenderse hacia el poniente, con lo que se llama las colonias de Guadalajara, que así sea, digamos, que ha venido conociendo genéricamente esta área geográfica de la urbe. Esta ya fueron asentamientos que tenían un carácter muy distinto al que se observó durante siglos, en donde eran casas apañadas a la banqueta, patios, casas con patio corredores alrededor y las recámaras distintas, habitaciones dispuestas de manera tradicional. Las colonias nacieron bajo el influjo, sobre todo de un pensador inglés que se llamaba Eben East Earl Ward, que proclamaba de lo que se tendría que buscar en la ciudad jardín, una ciudad que tuviera principios de sanidad, sobre todo mucho más acusados, y en donde proponían lotes más grandes con casas en el centro, y los lotes y jardines que separaban las casas y ofrecieran, digamos, un ambiente propio para la salud y para una mayor amenidad, como se conocía en aquel tiempo. En este principio, y así formar edificada las colonias, cosas rodeadas de jardines y con los estilos de la época, que eran eclécticos, porfirianos, afrancescados, y en donde se implantó una manera distinta de editar la ciudad. La colonia americana, la colonia francesa, la colonia moderna, etcétera, ya fueron edificadas con este paradigma, y sobre su tejido se fueron dando muestras de arquitectura muy interesantes, como, digamos, eclécticas, apelando a distintos estilos, a distintas maneras de entender la expresión, y que le dieron a Guadalajara también un carácter sumamente fuerte y sumamente marcado. Y hay todavía muchas muestras de esta arquitectura. Quien se pasa por lo que fueron las colonias se puede encontrar con obras, por ejemplo, del arquitecto Choice Tree, del arquitecto Guillermo de Alba, del arquitecto Sousa, de una serie de figuras que conformaron una ciudad muy agraciada, porque además esta parte de la ciudad pues no hizo lo que después pasaría, que, como dice, quería el primer cuadro y destruía mucho de lo hecho durante siglos, sino que sobre terrenos nuevos levantaron arquitecturas nuevas, pero tenía una cierta hermandad con lo que la ciudad representaba, porque respondía a parecidos factores climáticos temporalmente y etcétera. La materia de la arquitectura regional se confirma en estas nuevas producciones, porque tampoco eran demasiado lujosas ni demasiado ostentosas. Tenía una cierta sencillez dentro de la fantasía del eclecticismo. Tenía también una gracia que las hacía integrarse de una manera natural con barrios a donde había arquitecturas de distintas procedencias, de distintas maneras de expresarse.
podríamos hablar también de que la construcción del convento del Carmen, para ya finalmente darle cauce a este ímpetu de la ciudad hacia el poniente, tenía su contraparte en lo que pasó al oriente, en donde también fueron creciendo estos barrios de las clases populares, pero de una manera también muy razonablemente ordenada, y que quería decir que inclusive digna de estos barrios con muchos barrios de Guadalajara: el Santuario, Santa Teresita, la Capilla de Jesús de San Felipe de Jesús. Son barrios con personalidad muy fuerte, con personalidad muy amable, que siguen funcionando a pesar de todo hasta la época, y que le dan a Guadalajara personalidad, que aún borrada por la tontería de cierta modernidad malentendida, sigue siendo vigente. El convento del Carmen es una de las claves, y su destrucción fue una clave de la ciudad, porque después del convento fue edificada allí la Penal del Escobedo, que es un edificio importante, que en un edificio importante era, digamos, no clásico o construido con toda la mano, y que tuvo que ser demolido. Siguiendo con esta triste tradición tapatía, y quiere decir que también de muchos lados, en vez de rodear inteligentemente los edificios que valían la pena, partir por la mitad de la Ciudad de México. Hay múltiples ejemplos en otras partes, pero otro hubiera sido el destino si, en vez de hacer este pensamiento lineal, rectilíneo de voy derecho, y no me quito, si hubiera logrado integrar estos conjuntos dentro de la fábrica urbana, hubiéramos tenido ciudades con mucha mayor calidad. Pero en fin, desapareció la Penal de Escobedo, también así como ha desaparecido el convento del Carmen. Se extendió hacia el poniente de la ciudad, fueron proliferando las colonias en ella, esta nueva arquitectura en donde toda esta expresión de una cierta, no opulencia, pero sí bonanza, que tenía la ciudad, se fue manifestando.